Hola gente, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy les vengo a comentar una noticia que me pareció bastante curiosa y anecdótica y que realmente es bastante interesante para compartírsela a ustedes. Bueno, en Estados Unidos, específicamente en la zona hacia el noroeste, en el estado de Idaho, no sé si alguna vez, si conocen ese estado, alguna vez lo escucharon. Bueno, es colinda al ladito nomás de otro estado que está en esa ubicación, Oregon, al ladito de Oregon. Todo esto en la costa Pacífico noroeste, ¿no es cierto? Y arriba, justo nomás está la frontera con Canadá. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que sucede en esta zona? Hay, hay una suerte, un sentimiento, una comulgación, una fuerza que está resurgiendo de una unión en común en cuanto a principios, a ideales, en cuanto a, tiene que ver con valores conservadores, valores de familia, de trabajo, de un sector específico muy fuertemente de esa población, y en base a eso está resurgiendo una posible secesión, una nueva secesión en la zona de Oregon específicamente, pero que involucra a Idaho. Y Idaho mueve los hilos en este movimiento. Ya les voy a explicar más adelante por qué. Oregon, que es un estado que geográficamente es significativamente grande, es un estado que el 60% de su geografía es en montaña, son altas montañas, son valles, y de ese 60% de población, el 9% solamente está poblado con un 9% de población, de gente, y que es de condados que son rurales, granjeros, campesinos, familias, no, son más de ciudades chicas, de pueblitos pequeños, y tienden a ser más conservadores. Es así, es un hecho que se da en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo. Y el insignificante 20% de la geografía de Oregon, que es hacia el oeste, que son las zonas más verdes, pasando la colina, la cordillera, es la parte que es más urbana y es más llamada así como liberal. Que liberal en Estados Unidos es como decir un progre, un progresista, un zurdo de caviar. Bueno, la gente que vive en los condados de Oregon se sienten totalmente abandonados, poco representados, con gente que controla los hilos políticamente, administrativamente de ese estado, en las ciudades colindantes de Seattle, que son ciudades totalmente ultra, pero ultra progresistas. Está toda la blasfemia. De hecho, en esa ciudad, cuando fueron las protestas de de, el 2020, cuando hubieron protestas de George, ¿cómo se llama? George Floyd, literalmente se le formó un sector bien importante de esa ciudad de Seattle como una especie de la plaza de la dignidad, una manzana, un cruce de calle horrible. Lo mismo que acá. Las calles pintadas con graffiti, el mismo escena dantesca de la degeneración y la barbarie de esta decadencia de la civilización occidental. Bueno, por eso mismo, la gente de estos de fe, gente con valores de los condados más hacia el oeste, a la zona de la alta montaña, pasando los valles, se quiere separar, se quiere salir de la rienda de la desenfocada y sectaria visión que manejan los que controlan el estado de Oregon hacia la costa, que, insisto, es geográficamente ellos tienen la minoría del estado, un 20%, pero ellos representan a más del 50% de la población. O sea, evidentemente es desequilibrado y descuadrado la gente conservadora que vive en Oregon hacia adentro, que no tiene sentido que vivan en un lugar no tienen cabida. Por ende, empieza a resurgir una idea de unirse al estado colindante de Idaho, que ese estado es altamente y tremendamente patriota, republicano, siempre gana la derecha, gente conservadora, gente emprendedora de trabajo, etcétera, todo nuestro sector, por así decirlo, en esta zona del norte de Estados Unidos.
que es una zona que se caracteriza por ser históricamente bien roja, pero del color rojo político del bueno, republicano de Estados Unidos. Bueno, entonces Idaho, que concentra un gran porcentaje de voto y de población conservadora, se ha unido en fuerzas con la gente del oeste de Oregon para hacer un movimiento llamado el Greater Idaho, la Gran Idaho, la gigantesca, el gran movimiento Idaho, de unir, agrandar, anexar, ¿no es cierto?, esta oeste de Oregon y unirlo al estado de Idaho y así agrandar mucho más este estado en unión, no solamente por una cuestión de principios, de ideales que tienen en común estas dos poblaciones de tinte, ¿no es cierto?, conservadoras, de familia, de fe, de derechas secas, sino que también tiene que ver una similitud que va en concordancia a algo geográfico, algo del territorio. El estado de Oregon, que se separa una cordillera que se llama la Cordillera de las Cascadas, que como decía, hacia el lado del este, la zona que es más verde, más exuberante, montañas, qué sé yo, valle, y es la zona más progre, no están las ciudades grandes, es la parte más chica territorialmente, pero es la zona más poblada y donde más progre, está todo el control. Y hacia el oeste, pasando la cordillera hacia el oeste, está toda la geografía más llana. Hay grandes montañas también, pero es más, por así decirlo, es como la Patagonia, es más estepárica, fría, un desierto frío. Pero esa zona ocupa la mayor extensión territorial, y ahí vive la gente conservadora en ese estado, que como decía anteriormente es el 9% de la población. Entonces, obviamente en esa zona hay políticas diferentes, valores diferentes, visiones distintas. Entonces están puro pasando la cuenta, no tiene ningún sentido que sigan perteneciendo a un estado donde los tratan como minorías, que no los tienen en cuenta. Por eso la anexión a Idaho, que comparten, como decía, también el tipo de geografía. Idaho también es un territorio que es llano, que es desértico, estepárico, frío. Toda esa zona prácticamente del norte de Estados Unidos, Montana, incluso llegando hasta Dakota del norte y, ¿cómo se llama este otro estado? Minnesota. Entonces, para hacer, digamos, que tenga efecto esta suerte de unión, este movimiento de Greater Idaho, que manejado por un, creo que un republicano, un hombre que se llama Matt MC Crow, si lo buscan por ahí, la idea de él que en 11 de los 11 condados de Idaho llamen a votaciones de las cámaras estatales y así se tiene un referéndum, téngase presente, un documento no legal, quizás no vinculante, pero que sirva como impulso. Él dice que la reubicación de la frontera es bastante simple. Necesitan dos legislaturas estatales de dos estados contiguos, digamos, para acordar mover la frontera. Y así, ya digamos que si pasa por dos cámaras estatales, iría ya al Congreso. Bueno, otra cosa que él remarca que es un detalle bastante a considerar para justificar el abandono del oeste de Oregon y su anexión, su secesión y su unión a Idaho, es la distribución y el manejo del dinero. El oeste de Oregon es mucho más rico que el este. Por ende, el oeste de Oregon subsidia al este porque obtienen más dinero de lo que aportan. Y ese subsidio que existe es parte de ese porque como es un estado muy liberal, muy progre, hay muchos programas liberales de la agenda progresista, qué sé yo, toda la agenda salpicada globalista, ¿no es cierto? Los gobernantes demócratas son
una vergüenza. El nivel el nivel de líderes que manejan ahí es horripilante. Bueno, y aunque la gente en el oeste de Oregón no vota por esas políticas, no vota por esa idea, se la imponen a la fuerza igual. Por ende se sienten asfixiados en cosas que no se sienten identificados. Entonces es una plata que se malgasta hacia lo que ellos quieren. No se beneficia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con trabajos agrícolas del campo, ¿no? Teorías de género, de raza, que le interesa a la gente citadina urbana que vive en una burbuja, pero no a esa mayoría de extensión territorial conservadora que vive en los condados hacia el oeste de Oregon. Por eso están más acordes a unirse a Idaho. Bueno, esas elecciones entonces se van a ejecutar en noviembre. Ojalá que les vaya bien. Y bueno, esa quería compartir que es algo que tiene que ver con nuestro. Con algo que nos llama la atención, que tiene que ver con todo lo que a nosotros nos gusta, que es la idea del patriotismo, de la libertad, del sentido común. Y cuando se empiezan a resurgir estos movimientos de gente con fuerza, da un aire y un augurio positivo que demuestra y da ánimo y da fe de que las cosas están cambiando. La gente se está atreviendo a alzar la voz, está despertando cada vez más en función y defensa a lo que es la familia, la vida, la libertad, los valores, todo lo que conlleva las ideas que son las más sanas, las más correctas para el buen camino hacia un país sólido, una nación fuerte. Y sobre todo en los tiempos actuales donde hay una amenaza bien brutal y brusca de las garras tiránicas del globalismo, ¿cierto? Entonces, cada país, cada ciudadano, tiene que defender fuertemente la identidad ante la amenaza de esta mafia supranacional. Y por eso cosas como esta dan motivación, dan un impulso. Entonces, muy grande lo que están haciendo en esa zona de Estados Unidos. Bueno, y termino mi video, el video, entonces, este análisis con el gorrito este, no sé si lo ubican, la segunda enmienda americana, la segunda enmienda, ahí me lo pongo para despedirme, hablando algo en temas de Estados Unidos. Bueno, espero que les haya gustado, si lo están viendo en YouTube, espero que dejen su like, su suscripción si quieren, me ayudaría muchísimo. Y eso, muchachos, nos estamos viendo en un próximo video, que estén bien, chaito.